¿Qué está pasando en el mundo? Reunión entre el presidente de Rusia y comandante Wagner, en la que estarían realizando acuerdos en seguir con operaciones en Ucrania, en la que significaría el regreso a campo de batalla. ¿Qué está sucediendo en Rusia? Hace tan poco tiempo Vladimir Putin consideraba como traidor a este comandante, a la madre patria, porque este mismo comandante avanzó hacia la capital como rebeldía contra Rusia. Ahora, ¿qué está sucediendo? Llegar a un acuerdo que podría estar de nuevo en el campo de batalla. El presidente de Bielorrusia ayudó que se diera media vuelta y desistiera de llegar hasta Moscú. Ahora nos sorprendió que este comandante se reunió en el mismo Kremlin con Vladimir Putin y generales del ejército ruso. Regresará a Ucrania en operaciones especiales, cada vez más contradicciones. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Realmente se puede hablar de una situación surrealista. De alguna manera refleja quizás esa complejidad enorme que existe ahora en lo que es la realidad de Rusia. Hace tan solo un par de semanas, poco más, el presidente Vladimir Putin había calificado de traidores que apuñalaban por la espalda a aquellos mercenarios del grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin que estaban avanzando con blindados, con tanques hacia la capital, hacia Moscú. Solamente 200 kilómetros antes de llegar a esta capital y tras una mediación del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, es que Prigozhin accedió a dar media vuelta con sus fuerzas y de esta manera anular este motín que exigía, por ejemplo, la dimisión del ministro de Defensa, de Sergei Shoigu, también del jefe del ejército, Valery Gerasimov. Pero, ¿qué es lo que pasa? Según la mediación de Lukashenko, tanto Prigozhin como los mercenarios que lo decidieran iban a recibir asilo en el interior de Belarus. Pero en los últimos días escuchamos del propio Lukashenko que aseguró que Prigozhin no se encontraba ya dentro del territorio de Belarus, sino que había regresado a Rusia. Y ahora viene la sorpresa de Peskov, el vocero de Putin, quien asegura que tan solo 5 días después de esta rebelión es que Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con el propio Prigozhin, con más de 30 generales, y aparentemente dice Peskov que estos le aseguraron su lealtad. ¿Hasta qué punto se puede confiar en lealtad de personas así? Pero así lo asegura Peskov. Y esto llevó a que inclusive se esté hablando ahora de la posibilidad de que los mercenarios Wagner puedan volver al territorio ucraniano para participar ahí en la lucha, en la guerra contra el ejército de Ucrania. Entonces vemos una realidad totalmente paradójica, todo esto cuando sobre el terreno hay que decir que las fuerzas ucranianas aseguran que durante los últimos 2 meses, ya casi, que lleva de la contraofensiva del ejército ucraniano contra las fuerzas rusas, se habrían logrado rehacer con 169 kilómetros cuadrados. Pero eso es una cantidad muy pequeña cuando hablamos de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Aparentemente todos estos intentos de Ucrania de volverse a hacer con las zonas de su país se encuentran frente a desafíos enormes. Millones de minas que aparentemente durante meses fueron colocadas por el ejército ruso, el cual también se atrincheró en todas estas zonas y hace muy difícil el contraataque de las fuerzas ucranianas. Bueno, sin dar detalles, hablando también del conflicto Rusia-Ucrania, sin dar detalles, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sí se reunió con el jefe del grupo mercenario Wagner días después de la rebelión que convocó hacia Moscú. Dmitry Peskov dijo además que al encuentro fueron convocadas 35 personas, incluyendo a todos los comandantes y líderes de la operación en Ucrania. Sí, lo presentamos con todos los detalles, ¿no?, de lo que ha sido
Rodrigo, la reunión de casi 3 horas se estima que fue entre Putin y Yevgeny Prigozhin. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo sigue esta novela de los Wagner, no? Hablamos un montón de títulos que se dan, pero la realidad no la sabe nadie. O fue todo una movida de ajedrez, como hemos comentado. El hecho es que salió el Kremlin a hablar, así que lo vamos a considerar de manera oficial. ¿Y qué es lo que dijo el vocero del Kremlin? Dijo que en realidad el presidente Putin se había reunido con Yevgeny Prigozhin el 29 de junio. Parece ser que días después de su famosa, ¿cómo le llamamos? ¿Rebelión? ¿Motín? ¿Rabieta? ¿Reclamo sindical? Su animosidad hacia Shoigu y Valery Gerasimov, póngale usted el nombre que quiera. Pero esta es la confirmación oficial, o por lo menos es un dato oficial. El encuentro, al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, se prolongó durante 3 horas. Esto dicho por el portavoz Dmitry Peskov en una rueda de prensa, en su rueda de prensa diaria. El encuentro, siguió diciendo Peskov, tuvo lugar en el Kremlin y se alargó por casi 3 horas. Y Peskov además señaló que la cita contó con 35 participantes y durante esa entrevista Putin dio su valoración de la actuación de la compañía Wagner, llámelo compañía, contratistas, mercenarios, como usted quiera, en el frente, en el marco de la operación militar especial y también de los acontecimientos ocurridos el 24 de junio, en alusión al motín liderado por Prigozhin, que lo abortó cuando sus soldados estaban a unos 200 kilómetros de Moscú. Recordamos que entraron en Rostov, la gente se sacaba autofotos con ellos, no fue tomada la ciudad. Parecía un paseo turístico. Imágenes también de la persona que barría las calles y los de Wagner se corrían para que siguiera limpiando, no pasó nada. Además, dicen que Putin escuchó las explicaciones de los comandantes y les ofreció opciones de empleo después de este motín, rebelión, rabieta o como la quieran llamar. Esto según informó el Kremlin. Y además, los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe del Estado y comandante en jefe, es decir, Putin, que es lo que dijo Peskov. Y además, los dirigentes de Wagner también dijeron que estaban dispuestos a seguir luchando por la paz. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Reunión entre el presidente de Rusia y comandante Wagner, en la que estarían realizando acuerdos en seguir con operaciones en Ucrania, en la que significaría el regreso a campos de batalla. ¿Qué está sucediendo en Rusia? Hace tan poco tiempo Vladimir Putin consideraba como traidor a este comandante a la madre patria, porque este mismo comandante avanzó hacia la capital como rebeldía contra Rusia. Ahora, ¿qué está sucediendo? Llegar a un acuerdo que podría estar de nuevo en el campo de batalla. El presidente de Bielorrusia ayudó que se diera media vuelta y desistiera de llegar hasta Moscú. Ahora nos sorprendió que este comandante se reunió en el mismo Kremlin con Vladimir Putin y generales del ejército ruso. Regresará a Ucrania en operaciones especiales, cada vez más contradicciones. Mensaje del presidente de Rusia Vladimir Putin, la que advierte que vamos a una crisis mundial. Estados Unidos está aumentando el riesgo de una crisis económica financiera mundial en un contexto descontrolado de la deuda de los países desarrollados y el aumento de la pobreza en todo el mundo, así como la seguridad alimentaria y medioambiental o las políticas que Occidente realiza erróneamente. Denuncia que se está llevando una guerra híbrida con Rusia por Ucrania, por el envío de armas y sanciones ilegales que tiene con su país y detener su desarrollo. Rusia está tratando de liberar a la población del Donbass que tenían sometida a los neonazis de Ucrania por más de 20 años. A Rusia no podrán dividirla ni detener su desarrollo. Está preparada para los desafíos que se le presente. Te invito a ver el video. El presidente de Turquía podría intervenir en hablar con el presidente de Rusia. Hay una preocupación por la exportación de granos a nivel mundial que produce Ucrania, en la que Rusia rompió el acuerdo que tenía en la salida de granos y producir una crisis alimentaria. Con esto la situación se pone crítica. Rusia respondió por el ataque que hizo Ucrania en el puente de Crimea como represalia. Ya es el segundo ataque que recibe este puente. Ya había dicho el presidente de Rusia que habría graves consecuencias. Además lanzó una lluvia de misiles en ciudades de Ucrania por el ataque al puente de Crimea. Ninguno de los dos bandos dan tregua en la recuperación de territorio. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.